No sé ni cómo empezar esto sin que me vuelva a arder el pecho otra vez. Solo diré esto: el día que le pedí matrimonio a la mujer que amaba, todos se rieron de mí. Todos. Y ella fue la primera. Fue en una terraza, de noche, con luces cálidas, música suave, ya sabes, el típico escenario perfecto, que uno imagina cuando todavía cree en finales felices. Había preparado todo durante semanas. Sus amigos estaban ahí. Los que yo pensaba que también eran mis amigos. Tenía el anillo en el bolsillo y las manos sudando como si estuviera a punto de saltar de un avión sin paracaídas. Ella estaba preciosa. Sonriendo. Grabando stories incluso antes de que empezara la sorpresa. Yo me arrodillé. Silencio. Y entonces dije las palabras que todavía me persiguen. ¿Quieres casarte conmigo? Durante medio segundo pensé que el mundo se había detenido. Hasta que ella se llevó la mano a la boca. Y empezó a reír. No una risa nerviosa. No. Era una risa de burla. De esas que te rompen algo por dentro sin hacer ruido. Sus amigos la siguieron. Uno de ellos dijo: «Bro, ¿esto es en serio?». Otro ya estaba grabando con el móvil. Y ella, entre risas, soltó: «¿Tú te has visto? No es broma, ¿no?». Sentí como se me vaciaba el cuerpo. Me levanté despacio. Nadie me ayudó. Nadie dijo nada a favor mío. Solo cámaras. Risas. Susurros. Y lo peor, es que ella no paraba de reír. No dije nada. Guardé el anillo. Y me fui. Sin gritar. Sin discutir. Sin montar escena. Solo me fui. Y en ese momento, pensé que todo había terminado. Pero no tenía ni idea de lo que venía después. No dormí esa noche. No porque estuviera triste solamente. Sino porque algo dentro de mí había cambiado para siempre. Como si se hubiera roto una parte que ya no vuelve a encajar igual. Revisaba el móvil sin parar, aunque sabía que no debía hacerlo. Y ahí estaba el vídeo. Primero en un grupo. Luego en otro. Luego en todos lados. Mira a este tipo pidiendo matrimonio y la chica reaccionando así. Bro, qué cringy. Esto es oro puro. La gente no veía a una persona. Veían contenido. Yo era el chiste del día. Y ella era la estrella del clip. Al principio pensé que se quedaría en su círculo. Pero no. Al día siguiente ya estaba en TikTok. Después en Twitter. Después en Instagram Reels. La gente editaba mi cara. Poniendo música triste. O música cómica. Dependiendo de lo cruel que quisieran ser. Y ella seguía riéndose en el vídeo. Esa risa era lo único que importaba. Nadie escuchaba lo que yo sentía. Nadie veía el momento en que me levanté y me fui sin decir una palabra. Intenté bloquearlo todo. Pero no puedes bloquear Internet cuando ya te ha elegido como víctima. Empezaron los mensajes. Algunos conocidos. Otros desconocidos. Lo siento, bro. Qué humillación. Eres fuerte por no reaccionar. Pero también otros. Peores. Te lo merecías por proponer así. Se nota que ella no te quería. Qué vergüenza ajena. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando vi que ella también lo había compartido. Sí. Ella misma. En sus historias. Con emojis de risa. Como si hubiera sido un momento divertido. Como si yo no hubiera estado ahí de rodillas con el corazón en la mano. Ahí entendí algo. No fue un rechazo. Fue una exhibición. Pasaron los días y el vídeo no bajaba. Subía más. Un creador grande lo reaccionó. Después otro. Después otro. Ya no era mi historia. Era la historia del chico rechazado en público. Sin nombre. Sin contexto. Sin humanidad. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Un mensaje suyo. ¿Podemos hablar? Creo que todo se salió de control. Miré la pantalla durante un minuto entero sin respirar.
Porque en su voz no había risa esta vez. Había otra cosa. Algo que no reconocía. No respondí inmediatamente. Pero en mi cabeza ya había una pregunta que lo cambiaba todo, no respondí ese mensaje en el momento. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una trampa. Porque algo no encajaba. Durante días había sido el chiste. El meme. El tipo humillado. Y de repente ella quería hablar. Como si nada. Al final respondí con una sola frase. ¿Qué quieres decir con que se salió de control? Tardó en contestar. Demasiado. Eso ya me dijo más de lo que cualquier palabra podía decir. Cuando respondió, fue más larga. Mi familia lo vio. En serio. Mis compañeros de trabajo también. No pensé que iba a llegar tan lejos. Todo el mundo me está juzgando. Dicen que fui cruel. Leí eso varias veces. No por sorpresa, sino por una especie de calma rara que me empezó a llenar por dentro. La misma calma que sientes cuando ya no estás dentro del incendio, sino mirándolo desde fuera. No respondí enseguida otra vez. Porque en mi cabeza estaba volviendo esa escena. Ella riéndose. Sus amigos riendo. Las cámaras grabando. Nadie dudando ni un segundo de lo que estaban haciendo. Nadie preguntando si yo estaba bien. Solo espectáculo. Finalmente escribí. Pero te pareció gracioso en ese momento. Silencio otra vez. Mientras tanto el vídeo seguía creciendo. Ya había gente identificándome. Algunos encontraron mis redes. Empezaron a comentar en mis fotos antiguas. Cosas como este es el chico del Crini Prepousel. Y yo empecé a borrar cosas. No por vergüenza. Sino porque sentía que mi vida estaba siendo reescrita por extraños. Ella volvió a escribir. No quería hacerte daño. Solo me dio risa por los nervios. Fue incómodo. Esa palabra me golpeó más fuerte que la risa del vídeo. Incómodo. Como si lo que yo viví fuera solo una situación social rara. No una humillación pública. No una herida. Me levanté de la silla. Caminé por la habitación. Pensé en todas las veces que la defendí. En todas las veces que dije, ella no es así. Y ahora tenía millones de personas viéndola ser exactamente así. Volví al móvil. ¿Y por qué lo subiste? No respondió en ese momento. Y ahí fue cuando empezó la parte más extraña de todo esto. Porque esa misma noche, alguien me mandó un enlace. Sin texto. Solo el link. Lo abrí. Y me quedé helado. Era una captura de pantalla de un grupo privado. Donde ella había escrito algo justo después del evento. Jaja chicos, se arrodilló de verdad, no puedo con esto grabarlo bien. Y debajo, comentarios de sus amigos riéndose. En ese momento entendí que el vídeo no había sido un accidente. No había sido solo risa. Había sido contenido desde el segundo 1. Y lo peor es que todavía no había visto lo que venía después de que el mundo entero empezara a opinar sobre ella. Después de ver esa captura del grupo privado, ya no pude volver a ver todo igual. No era un malentendido. No era nervios. No era una risa fuera de lugar. Era planificación. Era gente esperando el momento exacto para convertir mi vida en un clip. Y lo peor es que yo había estado ahí, de rodillas, creyendo que era un instante real. Al día siguiente el vídeo ya no era solo viral. Era masivo. Aparecía en cuentas grandes de entretenimiento, en páginas de memes, en canales de drama. Y cada vez que lo subían, alguien añadía más contexto. Más versiones. Más análisis. Pero nadie tenía toda la historia. Solo fragmentos. Mi cara. Su risa. El anillo guardado. Y entonces empezó el giro que ella no vio venir. Primero fueron comentarios. Luego mensajes directos. Luego marcas. Sí, marcas. Empezaron a preguntarle cosas. A cuestionar su comportamiento. Porque el vídeo ya no era divertido. Había cambiado de tono.
La gente empezó a decir: esto es humillación pública. Esto es cruel. Esto no es humor. Ella intentó controlar la narrativa. Subió una historia, diciendo que el todo fue un malentendido. Que el amor no siempre funciona. Que no era tan serio. Pero Internet ya no estaba comprando esa versión. Y ahí fue cuando apareció otro vídeo. Uno de sus amigos. El mismo que estaba grabando. Sin querer o queriendo, no lo sé, subió el clip completo. No solo mi propuesta, sino los segundos después. Cuando yo me levanto. Cuando ella sigue riéndose. Cuando alguien dice: bro, esto es demasiado. Cuando otro responde: sube eso, va a explotar. Ese vídeo lo cambió todo. Porque ya no había duda. No era una reacción incómoda. Era entretenimiento. Yo no dije nada durante todo ese caos. No respondí a nadie. No hice declaraciones. No subí nada. Solo observaba cómo el mismo Internet que me destruyó en 24 horas empezaba a girar lentamente contra ella. Empezaron a perderla trabajos. Colaboraciones pequeñas primero. Luego más grandes. Influencers que la seguían dejaron de etiquetarla. Sus comentarios se llenaron de gente pidiendo explicaciones. Su nombre empezó a asociarse con otra palabra. Crueldad. Y entonces me volvió a escribir. Pero esta vez era distinto. Por favor. Necesito que hables con la gente. Diles que no fue así. Se está saliendo de control de verdad. Leí ese mensaje sentado en silencio. No sentí rabia. Tampoco alegría. Solo una especie de vacío lógico. Porque ahí estaba la diferencia entre nosotros dos. Yo no necesitaba que nadie hablara por mí. Yo ya había sido hablado por todos sin permiso. Respondí algo simple. Yo no controlé el vídeo. Tú tampoco. No contestó. Esa noche pasó algo que no esperaba. Un podcast grande me contactó. Querían mi versión. Decían que mi silencio era poderoso. Que la gente quería escuchar al chico del vídeo. Rechacé la entrevista. Porque entendí algo importante. Si entraba en esa rueda, nunca salía. Pero lo que sí hice fue algo que cambió el final de todo esto sin que yo tuviera que mover un dedo. Alguien cercano a mí, que también estuvo en esa terraza, decidió hablar. Y lo que contó fue suficiente para que la historia dejara de ser un meme, y se convirtiera en algo completamente distinto. Y cuando eso salió a la luz, ella dejó de escribirme. Por primera vez desde todo esto, el testimonio de esa persona lo cambió todo de forma irreversible. No fue dramático ni exagerado. Fue frío. Claro. Preciso. Contó lo que pasó antes de la propuesta. Contó cómo ella había dicho que quería hacer algo divertido para sus redes. Contó cómo habían ensayado reacciones. Cómo habían hablado de que sería viral seguro. Y ahí fue cuando Internet dejó de ver un rechazo incómodo y empezó a ver otra cosa completamente distinta. Un plan. Un show. Un contenido diseñado. El vídeo del podcast se empezó a compartir más rápido que el original. Y esta vez el tono no era burla. Era juicio. La narrativa cambió en cuestión de horas. Donde antes había memes, ahora había análisis. Donde antes había risas, ahora había incomodidad. La gente empezó a decir que yo había sido usado. Que yo había sido parte de algo sin saberlo. Que me habían convertido en pieza de entretenimiento sin consentimiento real. Ella intentó desaparecer un rato. Sus redes dejaron de actualizarse. Pero ya era tarde. Porque Internet no olvida cuando cambia de opinión. Y cuando cambia, lo hace con la misma fuerza con la que destruye. Yo seguía sin aparecer. Sin hablar. Sin entrar en el ruido. Pero eso no significaba que estuviera bien. Porque aunque la narrativa hubiera girado a mi favor, nada de eso borraba el momento real. El momento en el que estuve de rodillas frente a gente que se reía de mí. Eso no se edita. Eso no se repara con comentarios de apoyo. Un día, recibí otro mensaje suyo. Más corto esta vez. Lo siento.
De verdad. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no había nada que discutir. Lo que se había roto no era una relación. Era la percepción de la realidad entre dos personas que claramente nunca habían visto el mismo mundo. Pasaron semanas. Luego meses. El vídeo seguía existiendo, pero ya no tenía el mismo poder. Había sido absorbido por otros dramas, otros escándalos, otras historias. Internet se movía rápido. Demasiado rápido para la mayoría de las consecuencias. Pero en mi vida, algo sí quedó fijo. Aprendí algo que no quería aprender. Que la intimidad puede convertirse en espectáculo en segundos. Que la confianza puede ser contenido sin que te des cuenta. Y que la gente a tu alrededor no siempre está en la misma historia que tú estás viviendo. Un día, borré todas las notificaciones viejas. Bloqueé cuentas. Cerré cosas que ya no necesitaban existir. No como venganza, sino como cierre. Y ahí pensé que todo terminaba. Pero lo más extraño fue lo último. Porque meses después, alguien me volvió a enviar el vídeo original. Pero esta vez editado por otra persona. Con otro título. Y el título no hablaba de mí. Hablaba de ella. Y ahí entendí algo final. En Internet, nadie es protagonista para siempre. Cuando vi ese nuevo montaje del vídeo, sentí algo raro. No era satisfacción. No era rabia. Era una especie de cansancio profundo. Como si todo el ciclo se hubiera repetido otra vez. Pero desde otro ángulo. Ya no era mi cara la que estaba en el centro. Era la de ella. Y el Internet hacía lo que siempre hace. Elegía un villano nuevo. El vídeo venía editado con música distinta. Fragmentos cortados para que cada gesto suyo pareciera peor de lo que fue en realidad. Risas sacadas de contexto. Miradas congeladas en el peor segundo posible. Comentarios encima señalando cada detalle como si fuera un juicio público. Y debajo, miles de opiniones. Algunas defendiendo. Otras atacando. El mismo caos, pero invertido. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo incómodo. El Internet no corrige injusticias. Solo redistribuye el foco. Hoy eres víctima. Mañana eres culpable. Pasado mañana eres irrelevante. No respondí a nadie. No compartí nada. No intervine. Porque entendí que cualquier cosa que dijera solo alimentaba el ciclo otra vez. Pero aún así, una parte de mí no podía ignorar lo que estaba viendo. Porque ahora ella estaba viviendo exactamente lo mismo que yo viví, solo que desde el otro lado. Pasaron unos días y me llegó otra notificación. Esta vez no era un mensaje suyo. Era una publicación pública. Una especie de disculpa larga. Sin nombre. Sin contexto completo. Pero con suficiente emoción como para entender que venía de ella. Hablaba de presión social. De decisiones malas. De no haber entendido el impacto real de lo que hicieron esa noche. No justificaba nada. Pero tampoco se condenaba del todo. La reacción fue inmediata. Algunos la perdonaron. Otros la destruyeron aún más por intentarlo. Y el ciclo seguía girando. Yo cerré todo otra vez. No porque estuviera huyendo. Sino porque ya no quería ser parte del ruido. Había aprendido que participar en ese tipo de historias no las termina. Solo las prolonga. Un día, semanas después, recibí una última notificación privada. No era un mensaje directo. Era un correo viejo. De una cuenta secundaria que casi había olvidado. Solo decía una línea. Si pudieras volver a ese día, ¿lo harías diferente? Me quedé mirando esa frase mucho tiempo. Porque la respuesta fácil era sí. Sí, haría todo diferente. No me arrodillaría. No confiaría tanto. No expondría ese momento frente a tanta gente. Pero la respuesta real era más complicada. No era solo ese día. Era todo lo que vino antes. Las señales. Las risas previas. Las cámaras listas.
La idea de convertir algo íntimo en espectáculo sin pensar en el costo. Y entendí algo que nunca dije en voz alta. No fue una sola persona la que arruinó ese momento. Fue una dinámica completa. Una forma de ver las relaciones como contenido. Como material. No respondí el correo. Lo cerré. Y con eso, por primera vez desde todo lo ocurrido, sentí que la historia no necesitaba otro capítulo. Porque algunas cosas no terminan con justicia. Ni con perdón. Ni con venganza. Terminan simplemente cuando dejas de mirarlas. Pensé que ahí terminaba todo. De verdad. Pensé que ya no había más capas en esta historia. Pero Internet nunca deja que algo muera del todo. Solo lo deja en pausa hasta que alguien lo revive otra vez. Un día cualquiera, meses después, alguien me mandó un enlace nuevo. No era TikTok. No era Twitter. Era una plataforma distinta, más seria. Un vídeo largo. Un análisis completo del caso. Y el título me dejó helado otra vez. La historia completa del prepucio viral que destruyó 2 vidas. Lo abrí sin muchas ganas. Pero lo abrí. Y lo que vi fue diferente a todo lo anterior. No era meme. No era burla. No era defensa ciega. Era una reconstrucción fría de los hechos. Línea por línea. Cronología completa. Mensajes filtrados. Capturas del grupo. El momento exacto en el que todo empezó a ser contenido. Y lo más incómodo fue ver mi propia historia contada por alguien que no estaba emocionalmente involucrado. Por primera vez, no había villano claro. Ni héroe claro. Solo una secuencia de decisiones malas en cadena. Personas jóvenes. Ego. Cámaras siempre encendidas. Y una idea equivocada de que todo lo que es divertido en el momento también es inofensivo. Y ahí fue cuando vi algo que no esperaba. Ella había comentado en ese vídeo. No era agresivo. No era defensivo. Era humano. Decía que había pasado mucho tiempo desde todo eso. Que había aprendido cosas que no entendió en ese momento. Que no esperaba que algo tan pequeño en su cabeza se volviera tan grande afuera. Y que había perdido amistades, trabajo, y parte de su vida social por algo que empezó como una idea mal pensada. No pedía perdón otra vez. No pedía nada. Solo lo dejaba ahí. Como si ya no tuviera energía para pelear con la narrativa. No sé por qué, pero esa parte me dejó en silencio durante horas. Porque por primera vez no la veía como la chica que se rió. Ni como la villana del vídeo. Sino como alguien atrapado en algo que también la superó. Esa noche salí a caminar. Sin música. Sin móvil en la mano. Solo caminando. Y me di cuenta de algo extraño. Yo también había cambiado. No solo por lo que pasó. Sino por lo que vino después. La exposición. Los comentarios. La forma en que miles de desconocidos opinan sobre un momento que no vivieron. Ya no era la misma persona que se arrodilló esa noche. Pero tampoco era la misma persona que se levantó y se fue. Era otra versión intermedia. Más silenciosa. Más observadora. Más consciente de lo frágil que es todo cuando entra una cámara. Días después, recibí una última notificación. Era ella otra vez. Pero esta vez no era un mensaje largo. No era una disculpa. No era explicación. Solo una frase. Espero que estés bien de verdad. No respondí inmediatamente. Y por primera vez, no sentí necesidad de hacerlo. Porque entendí algo simple. No todo final necesita cierre entre 2 personas. Algunos cierres solo ocurren dentro de uno mismo. Y esta vez, no abrí la herida otra vez, miré ese mensaje durante un buen rato. Sin moverme. Sin escribir. Sin borrar. Solo mirándolo, como si fuera algo que pertenece a otra vida. Una vida que ya no me queda del todo. Espero que estés bien de verdad. Esa frase no tenía peso dramático. No tenía conflicto. No tenía defensa. Y por eso mismo me golpeó distinto. Porque no venía de la persona del vídeo.
No venía del personaje que Internet construyó. Venía de alguien cansado. Igual que yo. No respondí. No porque siguiera dolido. No porque quisiera castigar. Sino porque entendí que cualquier respuesta solo reabría una historia que ya había terminado su función. Pasaron los días. Luego las semanas. Y por primera vez en mucho tiempo, el vídeo dejó de aparecerme. No porque desapareciera del mundo. Sino porque dejó de importarme buscarlo. Ese es el punto exacto donde algo realmente termina. No cuando se borra. Sino cuando deja de tirarte hacia atrás. Volví a mi vida normal. La que no tiene cámaras. La que no tiene comentarios. La que no tiene narrativas externas encima. Y al principio se siente raro. Como si faltara ruido. Como si el silencio fuera demasiado grande. Pero después, ese silencio empieza a acomodarse. Un día cualquiera, sin importancia, me encontré pensando en esa noche otra vez. En la terraza. En las luces. En el momento exacto en el que todo parecía perfecto antes de romperse. Y me di cuenta de algo que nunca había formulado claramente. No perdí una relación ese día. Perdí una ilusión. La ilusión de que los momentos íntimos siguen siendo íntimos cuando hay otros mirando. La ilusión de que las personas actúan igual cuando hay cámaras. La ilusión de que todo lo que se comparte sigue perteneciendo a quien lo vive. No hubo justicia poética. No hubo venganza épica. No hubo final de película. Solo consecuencias. En cadena. Para todos. Y quizás eso fue lo más real de todo. Porque la vida no se divide en buenos y malos. Se divide en decisiones que entiendes demasiado tarde. A veces pienso en ella. No con rabia. No con nostalgia. Solo como parte de una historia que ya no me define. Y creo que eso es lo más cercano a cerrar algo de verdad. No olvidar. No ganar. Solo soltar. Y seguir caminando sin necesidad de que el pasado vuelva a explicarse otra vez.